Buenos días, Iglesia Bíblica Harvest, ¿cómo están? Amén. Le damos gloria a Dios por el hecho de estar acá en su casa y poder exaltar su nombre. Amén. Es un privilegio poder alabar su nombre, levantar nuestras manos y exaltar su gloria. Y gracias al equipo de alabanza por su trabajo, pero le debemos dar gracias a Dios por su bondad y su misericordia. Lucas dice que solo somos siervos indignos, que se supone que tenemos que hacer nuestro trabajo. Pero gloria a Dios, al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, que ha obrado en nuestra vida y seguirá obrando de una manera sobrenatural y poderosa. Amén. Bienvenidos a la Iglesia Bíblica Harvest. Mi nombre es Hamilton, uno de los pastores de acá. Hoy vamos a estar tocando acerca de la oración. Y vamos a orar para dar inicio a este tiempo. Y antes de iniciar, quiero pedirle también oración por las personas que están enfermas en nuestra iglesia. Pastor Jared y sus niños están enfermos, así que vamos a aprovechar este tiempo no simplemente para orar, para que Dios ilumine nuestros corazones y entendimiento, pero también para que Dios toque las personas que están enfermas y sean sanadas por el poder de Dios. Amén. Dios tiene poder para sanar. Yo creo en eso firmemente en mi corazón. Señor, venimos delante de tu presencia, Señor. Primero reconociendo que no tenemos nada que ofrecer, Dios. ¿Qué podemos traer ante un Dios soberano, perfecto, sublime, justo? Señor, reconocemos que hay pecado en nuestros corazones, Señor. Pecados profundos, Señor. Que hemos tenido miedo y temor, Señor, de que decirlo, Señor, o confesarlo, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser hombres de valor y mujeres con coraje, Señor, para confesar todas nuestras debilidades, Señor, ante ti. Dios, oramos, Señor, por las personas enfermas en nuestra iglesia, Señor. Tú tienes el control, Señor. Tú eres un Dios soberano. Oramos, Señor, para que tú pongas tus manos de amor, Señor, sobre estas vidas, Señor. Y si es tu voluntad, Señor, y si es tu plan, Señor, según tus designios, Señor, que ellos puedan recuperar su salud, Señor, en base a tu gracia, Señor, y tu poder. Dios, oramos, Señor, para que tú hables a nuestra vida, Señor. Ilumines nuestros corazones, Señor, con tu palabra, Señor. No necesitamos nada más hoy, Señor, más que escuchar tu palabra y tu verdad. Señor, como tu palabra enseña, Señor. Ayúdanos a ver y entender las mentiras, Señor, que hemos creído, Señor, por el poder de tu palabra, Señor. Tráenos a la luz, Señor. Dios, no queremos seguir engañados o engañándonos a nosotros mismos pensando que estamos bien, Señor. Pero queremos, Señor, que tu palabra irrumpa, Señor, con fuerza en nuestros corazones, Señor. Llegue hasta lo más profundo de los huesos, Señor, y nos haga ver, Señor, en qué áreas de nuestra vida no te estamos honrando, Señor, como tenemos que honrarte. Gracias, Señor Jesús, porque tenemos el privilegio, Señor, de abrir la palabra hoy, Señor. Gracias, Dios, por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque tú expresaste tu corazón, Señor, tu carácter y tu persona en esta palabra, Señor. Por lo tanto, lo que dice esta palabra, Señor, lo que dice tu palabra, lo que dice la Biblia, es la verdad, Señor. Ayúdanos a someternos, Señor, a tu verdad, Señor, y no a nuestro propio entendimiento y nuestra propia fuerza. Gracias, Señor Jesús. Amén. 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 Vamos a estar tocando un poco acerca de la oración. De hecho, vamos a hablar de la oración. Y el tema es la generosidad de Dios en la oración. Si es primera vez que vienes a Harvest, estamos tocando una serie de prédicas en que Dios es generoso. Amén. Y hemos aprendido mucho acerca de la generosidad de Dios. Y gloria a Dios porque hemos entendido que la generosidad de Dios va mucho más allá de nuestros propios entendimientos y razonamientos. Hay algo que ha estado en mi corazón y que he querido mencionar, y creo que es el momento oportuno para decirlo, porque si ustedes han estado al corriente de lo que ha estado pasando ahorita, en los últimos días, hemos adoptado una nueva, yo creo que tiene como 2 o 3 años desde que estamos adoptando o los comercios están adoptando esta nueva modalidad, que le están llamando los viernes negros. Sí, sucede que muchas veces tomamos lo que la cultura nos está enseñando y lo traemos a la iglesia. ¿Qué quiero decir con esto? Y esta es mi parte introductoria de este sermón.
Queremos que las empresas nos den lo más que puedan de sus productos y nosotros pagar lo menos que podamos. ¿Sí? Eso es un buen negocio, ¿no? Es un buen trato. Queremos dar lo menos que podamos de dinero, pero queremos recibir lo más que podamos de los beneficios de las empresas. Muchas veces nosotros traemos eso a la iglesia. Queremos dar lo poco que nosotros podamos, pero queremos recibir el máximo de beneficios para nuestras vidas. ¿Sí? Adoptamos muchas veces cosas culturales. Yo no estoy diciendo que están mal, simplemente que estamos poniendo un enfoque en nuestra vida cristiana en algo que no es. Y eso significa que pensamos que Dios no es generoso. Porque si nosotros no queremos dar nuestra vida en generosidad a Dios, y estamos diciendo, Dios, danos tú, pero yo no quiero dar, estamos asumiendo de que Dios no es generoso. Porque cuando yo asumo completamente en mi corazón de que Dios es generoso, yo completamente en mi corazón, yo me rindo a su autoridad, a su verdad, y empiezo a imitar la bendición de Dios hacia mi vida, y empiezo a ser generoso. ¿Sí? Tenemos un problema. Ustedes me dicen si estoy equivocado o no, pero tenemos serios problemas con la gloria. No sé si ustedes conocen a alguna señora que se llama Gloria, no estoy hablando de ella. Estoy hablando de que tenemos problemas con la gloria. ¿Sí? La gloria personal. Hay una palabra que se dice antropocéntrico. La mayoría de las iglesias hoy en día son antropocéntricas. Todos en base a las necesidades del hombre, a mis gustos, lo que me conviene, lo que me satisface, lo que me entretiene. ¿Sí? Es cierto. Nosotros estamos acostumbrados a escuchar evangelios antropocéntricos. No simplemente una distorsión del evangelio, pero estamos poniendo a Dios fuera del trono y poniendo al hombre en el trono. Muchas veces vivimos nuestra vida así, porque tenemos un problema con la gloria, y no simplemente tenemos un problema con la gloria del hombre, queremos ser vistos, queremos ser homenajeados, queremos ser reconocidos, pero tenemos una adicción y somos adictos al yo. Yo primero, yo antes. ¿Yo obtengo más ganancia? ¿Sí? ¿Les ha pasado eso? ¿Están luchando con eso? Posiblemente estamos viviendo un cristianismo antropocéntrico, no un cristianismo bíblico, un cristianismo teocéntrico. Todo se trata sobre mis necesidades. Todo se trata sobre tus recursos. Hasta decimos mis ingresos, mi tiempo. Somos egoístas. En otra palabra, somos ególatras. Somos nuestros propios dioses. Y cuando hablamos acerca de la oración, muchas veces no oramos porque pensamos que nosotros somos la autoridad final en nuestras vidas. Pero muchas veces oramos con una actitud consumista. Voy a venir ante Dios a pedir, pero yo no quiero dar nada. Entre más me dé Dios, mucho mejor va a ser para mí. Estamos pensando en nuestras necesidades, estamos pensando en nosotros mismos. Quiero hacerte una pregunta. ¿A quién se le olvidó respirar hoy? A nadie, ¿no? No creo, pues, si no estuviera ahí morado en el suelo. A nadie se le olvidó respirar hoy. ¿A quién se le olvidó orar hoy? No levanten sus manos. ¿Qué piensas que es más importante? ¿Respirar o orar? ¿Se recuerdan? La teología de tu corazón va a irradiar en las acciones de tu vida. Una vez más, ¿se le olvidó respirar? ¿Se le olvidó orar? ¿Qué piensas que es más importante? Las iglesias sanas oran. De hecho, nosotros tenemos un pilar que es la oración. Dice orar, porque creemos en el poder de la oración. Lo vemos ahí cada domingo. Lo escuchan ustedes en autofuncionamiento. ¿Por qué no oramos entonces? ¿Cuáles son las excusas que hoy tenemos para no orar? Una vez más, ¿tiempo? ¿Cuáles son las excusas que tú tienes para no orar? ¿Autoconfianza? ¿Orgullo? ¿Falta de fe? ¿Falta de conocimiento?
falta de creer en el carácter de Dios, falta de conocer quién es Dios. Esas son las razones por las que no oramos. Porque no conocemos quién es Dios. Porque no creemos en el poder de la oración. Quiero mencionarles una frase de Pastor Jared. Cuando un creyente no vive por medio de la oración constante, es porque realmente es ateo pragmático y pasa día tras día ciego pensando que es espiritual, cuando realmente es un pagano y secular. Amén. Cuando no oramos, no tenemos tiempo de comunión con Dios por medio de la oración. No estoy hablando que la oración es simplemente venir y pedir. La oración, algo básico, la oración es la comunicación que tengo con Dios. Entonces, cuando no oramos, cuando no pasamos tiempo, nos convertimos en ateos pragmáticos. ¿Qué significa? Ateos en práctica. Juan 15, del 1 al 11. No podemos hacer absolutamente nada separados de Él, dice. Vamos a dar fruto. Si no estamos orando, la oración, la vida del cristiano, la oración es un fruto de su comunicación, de su dependencia, de su deseo de seguir y caminar bajo los propósitos y los caminos de Dios. Si no estás orando, no estás dando un fruto de la vida cristiana. Voy a mencionarles otra frase del Pastor Jared también. Jesús, aún siendo Dios, vivió por medio de la oración sin cesar todos los días sin falla. Entonces, si nosotros somos tan pecadores y débiles, con mucha más razón, debemos estar haciendo ¿qué? Orando. Amén. Si Jesús tomó tanto tiempo para orar, insistir en la oración, depender en la oración, animar a los discípulos en oración, ¿cuánto más necesitamos nosotros que somos tan débiles, tan perversos, tan frágiles? ¿Cuánto más necesitamos la oración? Dios ha sido muy generoso, porque yo quiero hacerle una pregunta. ¿Dios necesita la oración? Cuando la Biblia dice que ni siquiera han subido las palabras a mi boca cuando Dios sabe lo que vamos a pedir. ¿Tiene sentido la oración desde ese punto de vista? ¿Dios necesita la oración? Entonces, no. ¿Quién necesita la oración? Nosotros. Dios ha sido generoso a darnos este medio. Yo quiero leerles 6 razones, una lista de Juan Calvino, de su libro Instituciones, 6 razones para orar a Dios, para buscarle, amarle y honrarle. Quiero pedirle, mientras leemos esta lista, quiero que medite en su corazón si sus tiempos de oraciones cumplen, no con estos requisitos, pero Dios le está diciendo, tus oraciones han sido olor fragante a mis pies, porque han sido una honra para mi gloria, no para tu propia gloria. Cuando oramos es para buscarle a Él, para amarle a Él, para honrarle a Él. Okay, amén. No se trata de nosotros. Salmo 115 no se trata de nosotros y nunca se ha tratado de nosotros. Dios es generoso porque por medio de la oración podemos buscarle, amarle y honrarle. Amén. Para exponer nuestros corazones. Gloria a Dios, porque la oración refleja lo que está en nuestros corazones. De la abundancia del corazón habla la boca. Por lo tanto, nuestras oraciones van a contener la teología que está en nuestros corazones. Piensen por un momento. Hoy en la mañana se oraron. Si no oraron, se llama autojusticia. Se llama autoconfianza. Si oraron, piensen en sus palabras. ¿Cuáles fueron sus palabras? ¿Cómo oraron? ¿Cómo expresaron su corazón? Si pidieron, ¿qué pidieron? Dios está exponiendo su corazón por medio de la oración. Engañoso y perverso es el corazón. ¿Estamos orando con engaño en nuestros corazones, pensando que estamos haciéndolo bien? Para prepararnos para recibir sus beneficios. Más adelante voy a explicar un poco acerca de sus beneficios. Pero Dios prepara nuestros corazones para recibir sus beneficios por medio de la oración. Para ser agradecidos por su bondad. ¿Estamos siendo agradecidos con nuestras oraciones? Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Te agradezco. Para testimonio de que Él nos oye. Eso es una razón de la oración.
sirve de testimonio de que Él nos está escuchando. No estamos solos, no nos ha abandonado. Él está presto a escuchar nuestras oraciones, aun cuando son oraciones posiblemente más absurdas que han salido de nuestros labios. Un Dios santo y perfecto está escuchándote. Si sos su hijo, si has sido redimido y comprado con la sangre preciosa de Cristo Jesús, Dios está escuchando. Escucha tu clamor. Escucha tus oraciones. Si Dios escucha nuestras oraciones, yo quiero pensar por un momento, ¿qué está escuchando Dios de mis labios? ¿Está escuchando que solo Él es santo y digno de recibir toda gloria y honra? ¿O está escuchando una lista de supermercado? Una lista de deseos. Él no es santa. Él es santo, es muy diferente. Y muchas veces venimos a Él, aquí está mi lista, la quiero para el 24. Muchas veces somos muy arrogantes en la forma en cómo nos presentamos ante un Dios santo. Y todo sucede por medio de la oración. Y Dios está revelando nuestros corazones y está revelando nuestras intenciones, pero Dios está escuchando. Quiero decirle, muchas veces Dios va a responder sus oraciones, muy malas oraciones, va a responderlas simplemente para que usted aprenda una lección. ¿Se acuerda cuando el pueblo de Israel se quejaba de que no tenían carne para comer? ¿Se recuerdan? Se quejaron una y otra vez. ¿Qué hizo Dios? Contestó su oración. ¿Fue de bendición? Cuando tenían amontonado el montón de codornices en el camino y se podrían. Absolutamente no. Dios dice, hasta que revienten van a comer. Muchas veces Dios responde a nuestras oraciones no porque Dios está complacido, sino porque Dios quiere enseñarnos y discipularnos y disciplinarnos por medio de la oración. Porque una vez más, la oración reveló lo que estaba profundamente en nuestros corazones. Y eso se llama generosidad, porque Dios está moldeando tu corazón. La última, para preservar en oración, ser constante. No solo se oró una vez, ser constantes en oración. Y regirnos por las leyes de su providencia divina. Significa dependemos completamente de lo que Él decida, de lo que quiera hacer. Hay una frase del pastor James MacDonald, dice, cuando estamos pidiendo en oración, voy a tratar de acordarme muy bien, cuando estamos pidiendo en oración y Dios no contesta a nuestra oración, no significa que Dios esté en el cielo diciendo, vamos, ora, estás muy cerca para poder responder. Lo que Dios está enseñándonos es a vivir por fe. Porque si Dios respondiera inmediatamente cada vez que pedimos, no nos enseñaría a vivir por fe. Por lo tanto, cuando Dios nos responde las oraciones, dice, nos está permitiendo a vivir y caminar por fe. Y ser constantes en oración. Por lo tanto, un punto que yo aprendí de esta frase es que la oración alimenta mi fe. ¿Estoy orando constantemente por ello? ¿Estoy insistiéndole a Dios que revele su camino y su poder y su majestad en mi vida? ¿Cómo son tus tiempos de oración? Dios ha sido generoso en prestar su oído. Muchas veces, una vez más, traemos ideas erróneas de cómo hemos sido educados o cómo nuestros padres nos han enseñado. Muchas veces pensamos que Dios no va a poner atención a nuestras oraciones, porque muchas veces a lo mejor nuestros padres no pusieron atención a nuestras necesidades o lo que veníamos a solicitarles o pedirles. Y pensamos que Dios es igual. Y puede ser verdad, tu papá a lo mejor dijo, no tengo tiempo, o no es el momento, estoy ocupado, estoy estresado por el trabajo, puede ser verdad, pero si ponemos atención a eso se llama autocompasión al final del día. Pobrecito, no me escuchaba. Pero Dios es un Padre perfecto y Él escucha tus necesidades. Tengo una pregunta, ¿Dios da generosamente porque sabe que necesitamos o porque Él es un Dios generoso? Porque hay una diferencia ahí. Porque si pensamos que Dios nos da porque tenemos necesidades, estamos cayendo en un error y quitándole el poder y el carácter a su atributo. Él es generoso. Él no nos da porque necesitamos, Él nos da porque Él es generoso. Y todo sucede por medio de la oración. Quiero que me acompañen. Vamos a estar en Jeremías 33:3. Vamos a leer este versículo en Reina Valera. Aunque tienen Reina Valera, les tocó hoy. El resto del sermón va a ser en Nueva Traducción Viviente. Lo siento.
clama a mí. ¿Lo tienen? Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Le suena familiar este texto? ¿Lo han escuchado un par de veces? Sí. Me recuerdo hace como 10 años, alguien me preguntó, ¿cuál es tu texto favorito? Y yo dije, Jeremías 33. Y me dice, sí, el teléfono de Dios, dice. Yo me quedé pensando, no sé si ofenderme, en mi mente en ese momento, ofenderme o pensar claramente. La gente minimiza el poder de la oración. Es cierto, Dios dice, clama a mí, yo te responderé. Pero muchas veces minimizamos la invitación de Dios a venir ante Él. Clama a mí, ruega a mí, pídeme a mí. ¿Le suena familiar que Dios te está diciendo pon tu atención en Él? Porque dice, clama a mí. No dice, clama a otro, o busca por otra solución, o pide por otra solución. Dice, clama a mí. Es una invitación, la oración es una invitación de Dios. Una vez más, para crecer en el conocimiento de Él. Clama a mí. ¿Tienes alguna angustia, algún temor? Clama a mí. ¿Estás pasando por alguna necesidad? Clama a mí, dice el Señor. Clama a mí. ¿Por qué no vamos a Dios cuando Él nos dice ven? ¿Orgullo? ¿Algún dolor en nuestros corazones? ¿Estamos dudando del carácter y el poder de Dios? ¿Por qué si Él dice clama a mí? No clamamos, no oramos. Punto número 1, Dios escucha y contesta cada oración. Puede ser que ahorita hay tal vez un choque. ¿Cómo así? ¿Dios responde cada oración? Sí, Dios responde cada oración. Cada una de ellas la responde. Él responde sí, Él responde no, y Él responde no es el momento. Pero Él respondió. Amén. Él sigue siendo generoso cuando Él dice sí. Y sigue siendo generoso cuando Él dice no. Y sigue siendo generoso cuando Él dice después. Amén. Porque Él no cambia. Es inmutable. Entonces Dios escucha y contesta cada oración. Mi pregunta es, cuando Dios no contesta la oración como tú querías, ¿sigues pensando de que Dios es generoso? ¿Sigues pensando de que Dios es bueno? ¿Sigues pensando de que Dios es el Dios proveedor? Dios escucha y contesta cada oración. Quiero poner esto en sus mentes. La oración no solo es la articulación de palabras o frases en nuestro corazón que queremos llevar a Dios. La oración es cuando mi corazón se somete al corazón de Dios. Es lo que Dios usa para que yo me pueda someter a su voluntad. No usamos esta frase, hágase tu voluntad, Señor, cuando estamos orando. Señor, que se haga tu voluntad. No lo usamos porque se oye bien, no lo usamos porque se oye bíblica. La tenemos que usar porque esa es la verdad. Mi corazón y mis deseos y mis anhelos tienen que estar sometidos a la autoridad de Dios. Señor, pido esto, oro por esto, pero hágase tu voluntad y no mi voluntad. No se trata de mí, se trata de usted. Se trata de su gloria, su poder y su majestad. Entonces, vean esta imagen. ¿Cuál es la posición correcta para orar? En mi opinión, todo tiene que ver con el corazón. Pero cuando oramos de rodillas, y nos ponemos de rodillas, ¿qué es lo que mi cuerpo físicamente está enseñando? Que yo me estoy sometiendo. ¿Sí? Mi cuerpo está diciendo, Señor, usted tiene el control de todo. Quiero reconocer, Dios, que usted es soberano y estoy sometiéndome a su voluntad. Mi cuerpo está reflejando que el que tiene la autoridad es Dios y no yo. Eso debería ser la actitud en nuestro corazón cada vez que oramos, que se haga la voluntad de Dios y no nuestra propia voluntad. Por eso nos sometemos, nos rendimos a Él.
Creo que esto es lo más importante que yo puedo decir acerca de la oración. No oramos como tendríamos que orar porque no vemos a Dios como un padre. No vemos a Dios como un padre. Si vemos a Dios como el papi de nosotros, la palabra de Dios nos enseña que podemos entrar confiadamente hasta su trono y llamarle papi. Si no vemos a Dios como nuestro papi, no vamos a venir a Él. No vamos a querer orar. No vamos a querer derramar nuestro corazón ante nuestro papi. Yo tengo 2 hijos, tengo 3, pero voy a hablar de los 2 que hablan. Cuando ellos salían y me tocaba encontrarme con ellos, con mi esposa y mis 2 hijos, cada vez que llegaba al lugar y ellos ya estaban ahí, Esteban empezaba a decir, ese es mi papi, la gente me conoce, es familia, es conocido, pero él cada vez que me miraba decía, ese es mi papi. Nosotros deberíamos ser igual cuando venimos a oración, Él es mi papi. Solo en Él puedo descansar y dejar toda mi ansiedad, Él es mi papi. Él es el único que puede sostenerme en sus brazos de amor, Él es mi papi. Tal vez he entendido mejor esto, de que Dios es un Padre amoroso, aun cuando yo soy un padre imperfecto. Cuando llego a la casa, ellos corren y empiezan a decir, papi, papi, y empiezan a abrazarme. Esa debería ser la actitud de mi oración, en mis tiempos de oración, venir a Dios y decirle, papi, aquí estoy. Enséñame, guíame, muéstrame. No oramos como deberíamos de orar porque no vemos a Dios como nuestro Padre. ¿Sabe que la oración aleja que caigamos en quejas y en chismes? Si sos chismoso es porque no orás. Si te pasás quejando de todo es por falta de oración. ¿Por qué? Porque Dios nos está invitando a ir a Él, no ir a quejarnos. Y cuando andamos quejando por todos lados, encontramos una persona y le dice, ¿qué te pasó? Sí, es que me empiezo a quejar de todo, de todo, de todo. Pero ya fuiste a oración y dejar eso en las manos de Dios, Señor. Tengo esto que me está molestando en mi corazón, pero vengo delante de ti a depositarlos en tus manos. ¿Qué me quieres enseñar? Y Dios empieza a revelar su carácter hacia tu persona por medio de la oración y empiezas a someter tus pensamientos, tus acciones a la voluntad de Dios. Entonces no va a haber queja después de eso. ¿Va a haber qué? Agradecimiento por lo que Dios está haciendo en tu vida. Chisme. ¿Por qué estamos chismeando? Porque no estamos orando. Preferimos usar ese tiempo para hablar mal de otra persona, para burlarnos de una persona, en vez de ir a Dios y orar. Señor, ¿qué está pasando en mi corazón? ¿Por qué tengo estos sentimientos hacia esa persona? ¿Por qué quiero hablar mal de él? Mejor vengo ante Dios a depositar mi ansiedad y mi corazón. Quiero que me sigan a Santiago 4. Capítulo 4, versículo 2. Y vamos a leerlo rápidamente. No quiero dejarlo pasar. Es de mucha bendición poder reconocer lo que Santiago nos quiere enseñar a través de su palabra. Pero no oramos constantemente a Dios porque no le vemos como un padre. No le vemos a Dios como un padre. No queremos verle como un padre. Tal vez hay herida en nuestros corazones aún por lo que nuestros padres hicieron a nuestras vidas. ¿Sí? Puede haber algún rencor profundo en tu corazón. Y esa es la razón por la que no estás orando. Porque hay un rencor en tu corazón en contra de tus padres. Y por eso no estás adorando a Dios, no estás orando a Dios, porque no miras a Dios como el Padre perfecto y amoroso. Dice, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. No simplemente está hablando de complacer nuestros deseos, de llenar nuestros deseos. Nos está enseñando de que Él pone atención, escucha nuestras oraciones, responde según su carácter y su persona, no nuestros deseos, y nos da. No oramos como deberíamos de orar, porque no vemos a Dios como un Padre. ¿Sabe que antes de llegar a Santiago, piense en su relación con su papá? ¿Cómo era la relación entre usted y sus padres?
posiblemente la relación que usted tiene con Dios es igual, porque ha transferido lo que su papá hizo, o lo que no hizo, o lo que dejó de hacer hacia Dios. Pueden tomar ese tiempo para pensar, si tu padre te abandonó, vas a orarle a Dios con un rencor en tu corazón porque tú piensas que Dios va a abandonarte. Puedes tomar este tiempo para pensar cómo era la relación entre tu padre terrenal y tu persona. Y puede Dios estarte diciendo, estás viendo mi carácter y mi persona desde un punto de vista equivocado. La forma en cómo nuestros padres nos enseñaron puede ser la transferencia que estamos usando hoy para adorar y amar a Dios. Puede ser que tus oraciones estén llenas de dolor. Puede ser que tus oraciones estén llenas de quejas. Porque es fácil cuando tenemos un corazón sano y una relación restaurada con nuestros padres, ver a Dios como un Padre perfecto. Pero si nuestra relación con nuestros padres está quebrantada, nosotros siempre vamos a transferir las mentiras que creemos de nuestros padres hacia Dios. Santiago capítulo 4, versículo 2 dice, desean lo que no tienen, entonces traman, hasta matan para conseguirlo. Envidian lo que otros tienen, pero no pueden obtenerlo, por eso luchan y le hacen la guerra para quitárselo. Sin embargo, no tienen lo que desean porque no se lo piden a Dios. Aun cuando se lo piden, tampoco lo reciben porque lo piden con malas intenciones. ¿Qué no has recibido de parte de Dios? Significa que has pedido con malas intenciones. Con malas intenciones. Hemos pedido con malas intenciones. Desean solamente lo que les dará placer. ¿Recuerdan? Una cultura que está centrada en el hombre. Adúlteros. ¿No se dan cuenta que la amistad con el mundo se los convierte en enemigos de Dios? Lo repito, si alguien quiere ser amigo del mundo, se hace enemigo de Dios. ¿Qué creen ustedes? ¿Qué quieren decir las Escrituras cuando afirman que el Espíritu que Dios ha puesto dentro de nosotros está lleno de envidia? Sin embargo, Él nos da aún más gracia para que hagamos frente a esos malos deseos, como dicen las Escrituras. Dios se opone a los orgullosos, pero muestra su favor a los humildes. Tus oraciones están llenas de humildad o tus oraciones están llenas de orgullo. Así que humíllense delante de Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. Acérquense a Dios y Dios se acercará a ustedes. Lávense las manos, pecadores, purifiquen su corazón, porque su lealtad está dividida entre Dios y el mundo. Derramen lágrimas por lo que han hecho. Que haya lamento y profundo dolor, que haya llanto en lugar de risa y tristeza en lugar de alegría. Humíllense delante del Señor y Él los levantará con honor. Para mí, esa es la definición de la oración. Humillarnos delante de Dios, confesar nuestros pecados delante de Dios. Pedir con un corazón humilde y quebrantado. Humíllense delante del Señor y Él los levantará con honor. ¿Estamos siendo humillados o siendo humildes en nuestros tiempos de oración o hay orgullo? Santiago dice que si Dios no ha respondido es porque hemos pedido con malos deseos, malas intenciones. Dios escucha nuestras oraciones. Dios escucha y contesta las oraciones. Y eso es generosidad de Dios. Piensen en esto, un Dios santo, perfecto, majestuoso, está poniendo atención a tus oraciones. ¿Tiene sentido eso? En la generosidad de Dios, por supuesto que sí. Está poniendo su atención. Salmo 116 lo dice así, que Él está poniendo su atención. Tú inclinaste tu oído a mí. Los salmos lo enseñan. ¿Ok? Dios responde a nuestras oraciones generosamente siempre. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces.
Dios responde a nuestras oraciones generosamente siempre. Por eso, cuando Dios dice sí, es generosidad de Dios. Cuando Dios dice no, es generosidad de Dios. Cuando dice Dios no es el momento, después, más tarde, sigue siendo generosidad de Dios. Si Dios responde sí a nuestras oraciones, no significa que nosotros somos buenos. Significa que Dios nos ha dado la oportunidad de recibir de su bendición para crecer en su conocimiento. Si Él dice no, significa que lo que estamos pidiendo va a ser una destrucción para nosotros. Va a dañarnos a nosotros, va a alejarnos de Él. Por eso se llama amor de Dios cuando Él dice no a nuestras peticiones. Está cuidándonos, está velando por nosotros. Él sabe que vamos a correr lejos de Él cuando tengamos lo que estamos pidiendo solo porque nuestro corazón engañoso lo está pidiendo. Entonces cuando Él dice no, sigue siendo un Dios generoso. Tenemos la idea negativa, porque es una frase negativa, y asumimos rápidamente, mentalmente, de que cuando dicen no, ponemos resistencia, porque la captamos como una palabra fea, negativa, o que va en contra de lo que yo quiero. Pero siempre estamos pensando en nosotros, en nuestra gloria, lo que me llena, lo que me satisface, lo que me da seguridad, lo que es de mi conveniencia. Pero cuando Dios dice no, gracias Señor, porque tú estás protegiéndome incluso de mí mismo, de mis propios deseos perversos. Dios responde a nuestras oraciones generosamente siempre. Si pueden venir a Efesios 3:20. Y así, y ahora, que toda la gloria sea para Dios, quien puede lograr mucho más de lo que pudiéramos pedir o incluso imaginar, mediante su gran poder que actúa en nosotros. ¡Wow! Dice que puede darnos mucho más, no solo más, dice mucho más de lo que podemos siquiera pedir o incluso imaginar. Dios sigue siendo generoso cuando Él dice no, porque Él nos está dando mucho más de lo que nosotros podemos pensar o imaginar. Cuando Él dice sí, nos está dando mucho más de lo que nosotros podemos imaginar y pensar. Dios responde a nuestras oraciones generosamente, siempre. Siempre responde generosamente. Si tenemos dificultad en definir la generosidad de Dios en el no, es porque no estamos confiando en su carácter y su persona. ¿Por qué es difícil para orar? Porque no creemos en el poder de la oración. ¿Y por qué no creemos que Él puede obrar mucho más allá de lo que nosotros podemos pedir o imaginar? Por eso no oramos. Porque no creemos en el poder de la oración. A veces las personas me preguntan a mí por cosas, y me imagino que también a los otros pastores les ha pasado, y a los ancianos, preguntan un consejo, y yo digo, hay que orar. La gente me queda viendo como que ya lo hice. Ok, tienes que orar otra vez. Hay una frase que dice así: si hay ansiedad en tu corazón, ora. Si sigue la ansiedad, significa que no oraste bien y tienes que volver a orar. Porque después de orar, lo único que queda es descansar en la providencia de Dios. ¿Amén? Entonces, si seguimos con ansiedad después de orar, es que oramos mal y tenemos que regresar a orar. Pensamos y asumimos que somos buenos en oración. Y somos buenos cuando estamos pasando por necesidades. Y pensamos que cuando no tenemos opción para tomar un camino o saber para dónde coger, venimos a orar. Cuando eso debería ser nuestra opción siempre. Porque es el medio donde podemos amar y conocer a Dios, donde podemos, que Dios puede revelar nuestros corazones, donde solo podemos entender la verdad de Dios por medio de la oración. No oramos porque estamos confiando en nuestra propia fuerza y estamos confiando en nuestra propia provisión. ¿Sí? Una vez más, la frase del pastor James tiene sentido. Dios va a decir muchas veces, va a esperar. Dios no tiene problemas con la paciencia, Él va a esperar, porque Él quiere que nosotros caminemos y vivamos por fe. Tal vez su respuesta va a ser sí, pero Dios quiere que caminemos por fe y vivamos por fe. Dios nos da porque tenemos necesidad o porque quiere mostrarnos su amor. Porque quiere mostrarnos su amor. Quiere mostrarnos su amor.
Dios es generoso al reflejar su gloria por medio de la oración. Voy a ir terminando. Quiero que busquen Jeremías 33:15. Dice, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Mi pregunta es, ¿a qué se refería el profeta cuando decía cosas ocultas que yo no conozco? Leyendo el capítulo completo, a partir del versículo 6 en adelante, Dios empieza a decir sus bendiciones sobre el pueblo de Israel. Empieza a dar sus bendiciones, y lo restauraré y lo sanaré. Entonces, yo entiendo que toda la respuesta en el capítulo 33, a partir del verso 6 en adelante, nos está haciendo una referencia a qué son las cosas grandes y ocultas que no conocemos. Pero llegué al versículo 15 de Jeremías y entendí en mi corazón que esas son las cosas grandes y ocultas que tenemos que conocer y entender por medio de la oración, por medio de venir y clamar al Dios Todopoderoso. Dice así, en esos días y en ese tiempo levantaré un descendiente justo del linaje del rey David. Él hará lo que es justo y correcto en toda la tierra. Mi pregunta, ¿a quién se está refiriendo este versículo? ¿A quién? A Jesús. Clama a mí, yo te enseñaré y te responderé con cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Cada oración de tu vida tiene que regresar a Cristo. Y esa es la gloria de Dios. Si ustedes leen Juan capítulo 1, 14, versículo 14 al 16, ustedes van a encontrarse. Y el Hijo de Gloria. Jesús dio testimonio de 14. Entonces las palabras se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros. Estaba lleno de fidelidad y amor inagotable. Y hemos visto su gloria, la gloria del único Hijo del Padre. Juan dio testimonio de él cuando clamó a las multitudes. A él me refería yo cuando decía, alguien viene después de mí que es muy superior a mí, porque existe desde mucho antes que yo. De su abundancia todos hemos recibido una bendición inmerecida tras otra. Otras versiones dicen gracia sobre gracia. Para mí esa es la mejor versión, gracia sobre gracia. Por medio de quien hemos recibido bendiciones y gracia sobre gracia por medio de Jesucristo. Cuando dice, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas, está refiriéndose a la gloria perfecta del Hijo de Dios, Cristo Jesús. Tus oraciones tienen que regresar a Cristo. Tus oraciones tienen que regresar a quién va a darle gloria, a mi propia persona o a Dios. ¿Sabes por qué no oramos? Porque tenemos un conflicto entre la gloria personal y la gloria del Hijo de Dios. ¿Sabe por qué nos molestamos cuando Dios no corresponde a nuestras oraciones? Porque hay un conflicto entre lo que yo quiero y lo que Dios quiere. ¿Sabe por qué nos molestamos cuando nos llaman la atención o cuando corrigen nuestros pasos? Porque estamos esperando que Dios nos mime, pero no queremos que Dios nos ame. Clama a mí, yo te responderé. Es la invitación del Dios Todopoderoso, el Rey Santo y Sublime y Excelso, sentado en su trono, diciéndote, ven a mí. No necesitas ir a otro lado, ven a mí. Yo te voy a escuchar y te responderé con generosidad. No con lo que te va a dañar, no con lo que quieres. Voy a responder con generosidad, diciendo un sí, diciendo un no, diciendo después. Pero todo al final del día va a reflejar la gloria de Cristo. Porque cuando entendemos la respuesta de Dios con un corazón humilde y quebrantados, vamos a decir, la gloria es para Él, no para mí. Para ti sea la gloria, Señor, no para mí. Al final, cuando oramos y Dios responde, vamos a decir, la gloria es tuya, Señor, no mía. Gracias por hacer lo que estás haciendo. Es tu gloria, es tu honra, es tu poder, es tu majestad. Yo solo soy un siervo indigno. Es tu gloria. Dios es generoso al reflejar su gloria, amén, por medio de la oración. Orar significa someterme a la voluntad de Dios. Yo no sé qué estás pidiendo, no sé qué es lo que deseas, pero Dios te dice, al final del día, lo único que va a brillar con más fuerza va a ser su gloria. Yo espero que tú lo aprendas de la manera correcta y sometas tu corazón a la voluntad de Dios. Pero que ustedes sean tercos o yo sea terco no significa que Dios no va a revelar su gloria.
Al final del día dice que toda lengua, toda tribu y toda nación se doblará rodillas y confesará que Jesús es el Señor. Yo prefiero estar en el lugar correcto confesando eso que en el lugar incorrecto. Porque todos los que no han confesado hoy van a tener que doblar sus rodillas porque no van a poder resistir la gloria del Hijo de Dios. Mis oraciones reflejan la gloria de Dios, no mi propia gloria. ¿Por qué no oramos? Porque no vemos a Dios como un Padre. ¿Por qué no oramos? Porque no creemos en el poder de la oración. ¿Por qué no oramos? Porque hay un conflicto entre mi propio reino y el reino de Dios. ¿Por qué oramos por malos motivos? Porque no creemos que Dios es un Padre. ¿Por qué oramos por malos motivos? Porque no creemos que Dios va a responder generosamente a nosotros. ¿Por qué oramos por malos motivos? Porque estamos pensando en nuestro propio reino y no en el reino de Dios. Y Dios ha sido generoso a decirte, tú y tú, ven a mí. Yo te responderé con generosidad y con amor perfecto. Para finalizar, Lucas 22:46. Y esto es un llamado de atención de Dios. Él te dice, ven a mí, clama a mí y yo te responderé. Y dice, ¿por qué duermen, Harvest? ¿Por qué duermes? ¿Por qué duermen? Levántense y oren para que no cedan ante la tentación. ¿Por qué duermen? Levántense y oren para que no cedan ante la tentación. Dios es generoso, ¿sí? Porque dice, oren y no van a caer ante la tentación. ¿Por qué estamos pecando? No estamos orando. Y Dios ha sido generoso. Ven a mí y yo responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Mucho más allá de tu propia mente y tu propia capacidad, Dios tiene el poder para responder. Dios no tiene problema con responder. Nosotros tenemos problemas con entender. ¿Por qué duermes, Harvest? ¿Por qué duermes? Levántate y ora para que no caigas en la tentación, para no caer en las mentiras de mi propio corazón, para no caer en las mentiras de la cultura, para no caer en las mentiras de que son mis necesidades, que son mis conveniencias, que todo tiene que ser para la gloria de Dios. No estamos orando porque no creemos que Dios es nuestro Padre, estamos cayendo en la tentación de pensar de que Él no es un Padre generoso y amoroso. No estamos orando porque no creemos en su poder, estamos creyendo mentiras de que Dios no tiene el poder para responder y darnos con generosidad, ya sea con su sí, ya sea con su no o después. Estamos con problemas con nuestra gloria y la gloria de Dios porque no estamos orando y estamos cediendo a la tentación de nuestro propio corazón perverso. Harvest, ¿por qué duermes? Levántate, ora para que no caigas a la tentación. No somos expertos en oración, somos indisciplinados. Y pensamos que somos buenos oradores. Y pensamos que estamos en el lugar correcto. Pero ¿estás viendo a Dios como un Padre? ¿Estás viendo a Dios como un Rey Supremo? ¿Estás sometiéndote a Dios por medio de la oración, sumiso a su voluntad? ¿Estás siguiendo su gloria por sobre todas las cosas? Pedimos con malos motivos. Por eso no tenemos lo que pedimos. Pero dice, humíllense y Él los honrará. Amén. La oración, una vez más, dice, es humillarme, es postrar mi corazón delante del trono de Dios. Humíllense delante de Dios. Oremos. Señor, te agradezco, Señor, el privilegio que nos das de poder orar, Señor. Gracias, Jesús, porque tú eres un Dios perfecto, generoso. Gracias, Dios, porque nos has enseñado, Señor, por medio de tu palabra, Señor, que tú estás presto a escuchar nuestra oración, Señor. No estás corriendo de ella, Señor. No estás negando, Señor. Tú tienes la bondad, Señor, la generosidad de prestar tu oído, Señor, para nuestra oración, Dios. Pero nosotros hemos pecado en contra de ti, Señor, un Dios santo, y queremos abusar de ti, Señor. Porque tú escuchas, pensamos que podemos pedir cualquier cosa, Señor, que solo nos beneficia a nosotros, Señor.
que solo haga crecer nuestro propio pequeño reino, Señor. Perdónanos, Señor, porque hemos abusado de ti pensando que tú estás en una lámpara y que solo cuando necesitamos, Señor, algún deseo en nuestros corazones, venimos y frotamos, Señor, y pedimos, Señor. Perdónanos, Señor, por tener tal grado de arrogancia. Perdónanos, Señor, cuando solo estamos buscando nuestro propio ego, nuestro propio reino, nuestra propia gloria, Señor. Cuando tú nos estás enseñando que lo único que merece gloria y honra por siempre ha sido tú, Jesús. Dios, ayúdanos a verte a ti como un Padre amoroso, Señor, que nos espera, Señor, con los brazos abiertos. Y tú quieres oírnos decir, papi, aquí estoy. No tengo nada más que mis pecados, Señor. Vengo a ti en busca de respuestas, porque sé que solo tú, Señor, las tienes. Ayúdanos, Señor, a que cada día nuestro anhelo sea pasar tiempo de comunión contigo, Señor. No oramos, Señor, porque no queremos conocerte. La oración es personal y una relación personal contigo, Señor, donde yo puedo venir a ti y conocerte como mi Padre, como el Dios perfecto y amoroso. Gracias, Señor Jesús, por ser tan generoso al darnos la oración para poder tener este contacto contigo, Señor. De venir y derramar mi corazón, Señor, ante ti. Mi angustia, mi deseo, mi anhelo, Señor. Pero también moldear mi corazón a tu carácter, Señor, y salir de mi tiempo de oración agradecido por lo que tú estás haciendo, Jesús. Gracias, Señor, porque tú has sido generoso al darnos la oración para poder conocerte, amarte y honrarte por sobre todas las cosas. Gracias, Señor Jesús. Amén.